Una vez más, doy las gracias por la invitación, por la consideración, al poder estar aquí con ustedes y disfrutar de esta manera hasta cuando el Señor nos disponga otra cosa. Pero aprovechamos los medios, las tecnologías, de poder compartir de la palabra de Dios. Muy bien, ya todos sabemos que estamos en Tito, así que por favor, abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a Tito. Mientras buscan, vamos a mencionar que el apóstol Pablo en sus últimos 2 años, 2 años y medio quizás, escribe a personas, a Timoteo y a Tito, pensando en el interés de estos hombres de poder continuar con la brecha de la palabra de Dios, continuar con el testimonio de la palabra de Dios, seguir adelante manteniendo en alto la palabra de Dios. Fíjese que no es fácil mantener en alto la palabra de Dios, continuar, avanzar con el testimonio de Dios, no es fácil. Fíjese que 2 Timoteo dice que en los últimos tiempos se amontonarán gente para escuchar la mentira, lo que no conviene. Y usted se da cuenta que a veces en un lugar donde se enseña la verdad, unos cuantas personas nomás, y otros lugares donde enseñan cualquier cosa, lleno, repleto. Pero es el interés de la gente, es lo que la gente va a querer en el último tiempo, en los últimos tiempos. Y se ha dicho que probablemente estamos en los últimos tiempos. Y quizás por eso la gente no se interesa por escuchar la verdad, sino que por escuchar cosas que le complacen a su oído, que le hace sentir bien a ellos, pero no se quieren enfrentar con la verdad. Entonces se necesita hombres que amen la verdad, que enseñen la verdad y que pongan la verdad por delante. Eso es lo que se necesita. Y Pablo ve en Timoteo y en Tito esos tipos de hombres, esos siervos de Dios. Y entonces hemos dicho que ese es el gran interés del apóstol Pablo. También hemos dicho que el apóstol Pablo se presenta cual siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Rinde su vida a Dios y se da cuenta que es llamado, que es comisionado para una tarea. Y su tarea principal es preocuparse de aquellos que han creído en Cristo, aquellos que han depositado la fe en Jesucristo. Y no solamente sea preocuparse de ellos llevándole el evangelio para que ellos al escuchar puedan creer en Cristo, sino que también ayudándolos en su crecimiento espiritual. Y el apóstol Pablo espera que los creyentes podamos crecer en el conocimiento pleno de la verdad. Y crecer en el conocimiento de la verdad se debería de traducir en una vida piadosa, una vida que busca agradar a Dios, una vida que se ajusta a los propósitos de Dios. Y entonces tenemos así, fíjese usted, el avance en la vida cristiana. El gran propósito de la vida cristiana es que seamos piadosos, es que tengamos y disfrutemos realmente, no en el papel, sino que por experiencia, en una relación correcta con nuestro Dios y Salvador. Y Pablo va a decir entonces que ese disfrute pleno falta para que se complete en toda su magnitud, ya que habla de la esperanza de la vida eterna. Y eso tiene que ver y nos lleva a nosotros a mirar al futuro. Si bien es cierto, hay un propósito para nuestra vida aquí, pero también vivimos mirando el porvenir, mirando lo que viene. Y lo que viene, fíjese usted, es tan glorioso como lo que ya hemos recibido y hemos tenido de parte de Dios. Por lo tanto, lo que viene va a ser la manifestación plena, sin impedimento, de la vida eterna. Ahora disfrutamos de la vida eterna. Gozamos de la vida eterna. Pero va a haber un momento en que la vida eterna se va a manifestar y se va a desarrollar en toda su plenitud, sin estorbo ya, con cuerpos transformados, y ya no tendremos complicación con el viejo hombre, con el pecado, ni con los deseos de este mundo. Eso será historia vieja, historia pasada. Y ahora disfrutaremos de una comunión plena con nuestro Dios y Salvador Jesucristo, y reinaremos con Él, y estaremos con Él en su reinado y en la eternidad. Y Pablo dice que fue justamente comisionado para enseñar esas verdades que Dios había prometido desde antes de los siglos. Y entonces Dios ve en Pablo un siervo fiel.
Y Pablo entiende que lo que recibe de Dios es lo mismo que comunica, las mismas verdades. Él, mire, él no es capaz, porque es tanto la grandeza que ha recibido de parte de Dios, que él no se atreve a cambiar nada de la revelación divina. Absolutamente nada. Fíjese que la muerte de Cristo, a cuanto Pablo ha escrito, han pasado por lo menos 33 años. En el día de hoy a veces escuchamos a hombres que se dicen ser siervos de Dios, algunos hasta se denominan apóstoles, y ellos dicen que hay que actualizar la palabra de Dios, que este libro se escribió hace muchísimos años atrás y que ahora tenemos que ambientarlo a nuestra época, a nuestros años. Y tienen la tremenda osadía de cambiar cosas o de decir que eso era práctica de ese tiempo, eran costumbres de ese tiempo y que ahora no se tienen que realizar. Bueno, Pablo no hizo eso. Y Pablo también menciona a Tito como verdadero hijo en la común fe. Y hemos explicado que común fe significa que Pablo ve en Tito un siervo de Dios que no solamente creyó en el Evangelio de la misma manera que el apóstol Pablo ha creído, sino que también practica y vive las mismas verdades que el apóstol Pablo ha vivido y que ha recibido de parte de Dios y que transmitió esas mismas verdades a otros hombres. Y ahí estaba Tito absorbiendo todas esas verdades. Y no solamente en su comprensión intelectual, sino que también en el desarrollo personal de su vida. Y entonces Pablo dice de Tito, él es un hijo verdadero y que practicamos la misma fe desde el inicio hasta el final. Se convirtió de la misma manera que yo me he convertido y he creído en Cristo y vive de la misma manera la vida cristiana que yo he vivido. Y entonces ahora Pablo tiene confianza en Tito. Y tiene la confianza de que Tito va a ser uno que va a defender y va a mantener en alto la verdad de Dios. Al punto, si es necesario, siguiendo el ejemplo del apóstol Pablo, si es necesario dar su vida por la verdad, como lo hizo el apóstol Pablo allá en la segunda carta a Timoteo. Y ahora le dice, versículo 5, donde vamos a comenzar la lectura, dice así: por esta causa, Tito capítulo 1 versículo 5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombre que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas.
profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. La vez pasada vimos el versículo 5 y vamos a hacer un pequeño repaso para seguir avanzando. Y dijimos en el versículo 5, que Pablo ve una necesidad. Pero antes de ver esa necesidad nos cuenta un poquitito que Pablo estaba con Tito, ya que dice, por esta causa te dejé en Creta. No dice te envié a Creta. Como dice te dejé en Creta, entonces entendemos que después de haber salido el apóstol Pablo de aquella prisión o privado de libertad en Roma, aquellos 2 años en esa casa alquilada, él sale y va a la isla de Creta, seguramente con el mismo interés evangelístico que ha demostrado en los viajes misioneros. Y probablemente en Creta se iba a encontrar con algunos creyentes que escucharon el evangelio el día de Pentecostés, según el capítulo 2 del libro de los Hechos, donde se nos dice ahí que habían también cretenses en Jerusalén. Y entonces Pablo comienza a trabajar ahí en aquella isla. Se dice que esa isla tenía varias ciudades. De hecho, se le denomina en la antigüedad como la isla de 100 ciudades. Era bastante grande, bastante población había ahí. Y entonces Pablo comienza a trabajar con Tito. Pero en algún momento Pablo ve la necesidad de seguir avanzando hacia otro lugar. Probablemente ir a visitar a algunos hermanos preocupados por ese periodo privado de libertad. Y entonces Pablo dice, te dejo a ti, Tito, aquí. Y lo deja con una tarea, con una misión. Y esa expresión que dice, por esta causa te dejé, habla de la necesidad de desprenderse de Tito. Y fíjese que Pablo no era de aquellas personas que con ciertos hermanos que le ayudaban desprenderse así tan fácilmente. Fíjese que en este mismo libro, en el capítulo 3, al final, va a decir el apóstol Pablo, dice, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Entonces Pablo tenía en mente dejarlo por un tiempo nomás, solo por un tiempo, hasta que vinieran otros hermanos. Y los otros hermanos los iba a dejar aquí. Y Tito iba a juntarse con el apóstol Pablo. Por lo tanto, con el dolor del alma, podríamos decir, con el dolor de su corazón, se desprende de Tito. Deja a Tito ahí para que pueda ayudar en la obra del Señor en aquella isla, en las asambleas que estaban ahí, en las iglesias que estaban ahí. Y Pablo le dice, te dejo aquí, Tito. Y era un mandato, ya que dice al final, así como yo te mandé, y esa expresión yo te mandé es una ordenanza de alguien superior, y la superioridad radica en que él era apóstol, él tenía una misión, era comisionado por el Señor Jesucristo, y entonces en esa autoridad apostólica, cosa que ya no existe, el apóstol Pablo era el último apóstol, según allá 1 Corintios capítulo 15, que dice que el Señor se le apareció a él, el último de los apóstoles, entonces es el último apóstol que queda, o que estaba ahí vigente en su llamado. El último fue Juan, se dice que el que más vivió. Entonces le da un mandamiento, le da una orden apostólica. Y Tito se queda. Tito obedece al Señor a través del apóstol Pablo. Ahora, ¿para qué tenía que quedarse Tito en Creta? Bueno, dice, para que corrigieses lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad. Corrigiese lo deficiente significa completar lo que falta. No significa, porque si uno lo lee aquí en tal cual la tenemos en la Reina Valera, uno podría decir entonces que Pablo dio ciertas instrucciones y que no se cumplieron esas instrucciones, sino que muy por el contrario, se desviaron de esas instrucciones. Es como un árbol que uno planta y se empieza a doblar. Entonces pareciera que las iglesias en Creta estaban chuecas, se estaban desviando. No. La idea no es esa. La idea es que Tito tenía que completar lo que no alcanzaron juntos a completar,
porque él se tenía que ir, porque él tenía que abandonar la isla, ir bajo la dirección del Señor hacia otros lugares que no sabemos. Y entonces Tito tenía que completar lo que faltaba. Y una de las cosas que faltaba era el tema de nombrar ancianos. La palabra aquí, establecer anciano, significa colocar de pie o colocar al frente. La idea es que todos los puedan ver, todos los puedan reconocer. Y entonces Tito en realidad lo que iba a hacer es que iba a ver cómo el Espíritu Santo levantaba, animaba, nombraba, llamaba a ciertos hombres a ese oficio, a ese trabajo, a ese servicio, ya que el mismo apóstol Pablo en Hechos capítulo 20 dice que los ancianos los levanta, los nombra, los llama el Espíritu Santo. Por lo tanto, aquí no es que a Tito le está dando otra instrucción diferente, como si Tito iba a llegar ahí, iba a decir tú, listo, ya. Y iba a ir a otra iglesia, tú, listo, ya. No. Tito iba a ver lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en ciertos hombres y los iba a colocar al frente para que el pueblo de Dios se diera cuenta que estos hombres estaban siendo levantados por el Espíritu Santo para ser los ancianos de la asamblea. Los ancianos los llama el Señor. Dijimos la vez pasada que tanto el término anciano, obispo o pastores se relacionan entre sí y apuntan a la misma persona con diferentes capacidades, diferentes indicaciones según la palabra que se utilice, se indica. Anciano habla de madurez, habla de un hombre que tiene experiencias espirituales y que puede tomar decisiones conforme a esa madurez y a esa experiencia y vivencias que ha tenido en su vida espiritual. Y entonces el anciano nos habla de un hombre maduro que toma decisiones en su madurez espiritual. El obispo habla de una persona que mira por sobre el resto, pero mira por sobre el resto viendo los peligros que se aproximan. La palabra sobrevedor habla de un hombre, fíjese usted, que es proactivo, no reactivo, no uno que reacciona frente a los problemas, sino que uno que ve que los problemas vienen y se acercan y actúa en base a eso, porque está mirando, porque está vigilando, porque está mirando mucho más allá y ve mucho más allá de lo que nosotros, las ovejas, podamos ver. Por eso se dice que esta expresión significa de uno que está más arriba que el resto, pero para mirar, para vigilar. Fíjese que cuando a alguien lo mandan a cuidar algo, un terreno, por ejemplo, un prado, lo hacen subir a una torre, como una atalaya. ¿Por qué lo hacen subir a un lugar alto? Porque tiene una mejor visión, porque puede mirar de mejor manera lo que se avecina, lo que viene, y entonces puede avisar con anticipación para los que están aquí abajo en el campo donde él está protegiendo, donde él tiene que velar, para que ellos, al ser avisados por esta persona que está mirando lo que está ocurriendo allá más allá, pueda avisar y los que están aquí abajo puedan ser resguardados y cuidados. Bueno, el obispo apunta a eso. Y el pastor. Bueno, el pastor es uno que cuida, es uno que anda entre medio de las ovejas, es uno que señala el camino. Y no solamente señala el camino, sino que transita por ese mismo camino. Y las ovejas le siguen por el mismo camino que el pastor ha transitado. Fíjese que el pastor va adelante, no anda acarreando a las ovejas con un látigo, con algo, no. El pastor va adelante y transita primero por el camino y las ovejas le siguen, porque reconocen al pastor, reconocen a aquel que se preocupa por ellos, que le cuida y que le alumbra el camino y que pasa por ese mismo camino. Si es un camino polvoriento, ahí está el pastor pasando primero. Y entonces el pastor nos habla de uno que cuida,
de uno que señala el camino, uno que es digno de seguir y de emular o seguir su ejemplo. Y entonces Tito iba a reconocer esas personas. Ahora, siempre que se habla en la Biblia de pastor, anciano o obispo, es en plural, salvo cuando se mencionan las características que tienen que tener esa persona. Ahí es singular. Pero cuando se menciona, llamó a los ancianos, siempre es en plural. Siempre. De hecho, aquí dice para que establecieses ancianos, plural. Y ahora, fíjese usted, que Pablo va a ayudar a Tito en el reconocimiento de la obra del Espíritu Santo en esas personas, y le va a mencionar a lo menos 17 características que deben tener los ancianos, los obispos y los pastores. Algunos dicen 18 o 19, pero por lo menos aquí podríamos pensar en 17 características. Ahora comienza diciendo, el que fuere irreprensible. Esa palabra irreprensible significa alguien que no pueda ser acusado con hechos comprobables. Alguien que no se le pueda poner las manos encima diciéndole, te pillamos con las manos en la masa. Es alguien no solamente que no se le pueda apuntar con el dedo, sino que no se le pueda comprobar que lo que se le está diciendo o lo que se le está acusando o lo que se le está apuntando sea cierto. Entonces habla de alguien que no se le acuse con razón de alguna falta. Y esto es con lo primero que comienza el apóstol Pablo. Incluso allá también en Timoteo, cuando menciona, fíjese usted, allá también la lista en Timoteo capítulo 3, dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Comienza de la misma manera, irreprensible. Y esta palabra irreprensible abarca todas las áreas de su vida, todas. O sea, que sea una persona íntegra, que no se le pueda comprobar lo que le pudieran acusar. No que no se le acuse, ya que a veces hay acusaciones que son falsas. Y entonces, si aquí dijera que no se le acuse de nada, solamente, oiga, cualquier hermano que acuse a un anciano, aunque sea mentira, entonces tendríamos que decir, ya no es irreprensible. No, no, no. Las acusaciones tienen que ser demostradas. Tienen que comprobarse con hechos. Muchas veces, fíjese usted, en la justicia ordinaria, a los hombres que son acusados y cuando se le entrevistan dicen, esperemos que la justicia se pronuncie. Y hablan de la presunción de inocencia. Y claro que tienen razón, porque la justicia tiene que manifestarse. No podemos ir a las primeras y acusarlo, mire, esta es la persona que hizo tal cosa y no tenemos ninguna prueba, sino que creemos nomás que eso es así porque alguien lo dijo nomás. No, 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 no. Irreprensible aquí significa que no se les pueda demostrar fehacientemente lo que se le acusa. Por lo tanto, y fíjese usted que eso es tan serio para aquellos que andan acusando, eso es tan serio que incluso la Biblia condena el chisme. El viernes, con nuestro hermano don Daniel Termo, nos leyó un texto allá del Antiguo Testamento de que Jehová, el Dios de Israel, condenaba el chisme, prohibía el chisme.
cuando vivían en el campamento, en el desierto y en el campamento, donde vivían todos juntos ahí, y donde seguramente uno veía de muchas cosas. Y entonces dice ahí que Dios prohibía tajantemente el chisme, andar chismeando, diciendo cosas que no son, que no se ajustan a la realidad. Y fíjese que en 1 Timoteo, capítulo 5, si bien no me equivoco, vamos a ver al tiro, sí, capítulo 5, mire, dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos, y a los que persisten en pecar. Y esos los que persisten en pecar son aquellos que andan acusando sin tener ninguna prueba y se levantan contra los ancianos diciendo cosas que no se ajustan a la verdad y persisten en eso. Y no tienen nada para demostrar y no tienen nada para comprobar. Pero aún así ellos insisten y persisten. Y entonces Pablo dice, contra un anciano no admitas acusación, así nomás, sino que tienen que haber testigos. Y si no existe nada de eso, dice, entonces los que persisten en pecar, los que persisten en hacer eso, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Es decir, para que no se levanten otros y digan, bueno, a ellos no les funcionó porque no supieron hacerlo, pero veamos cómo nos va a nosotros. Y se levantan otro grupo acusando con el solo hecho de causar daño. Entonces, aquí la palabra irreprensible significa entonces que no se pueda comprobar lo que se acusa. Y esto abarca todas las áreas de su vida. Entonces, el anciano tiene que ser un hermano, un creyente maduro, no neófito, no nuevo en la fe, sino que maduro, con madurez, con visión espiritual, con alma de pastor, queriendo ayudar al pueblo de Dios, mezclándose en medio del pueblo de Dios, cuidando al rebaño, cuidando las ovejas, pero que no hay nada que se le pueda acusar con pruebas. Agrega, y si tomamos esta palabra irreprensible como el título que debe gobernar en toda su vida, entonces ahora podríamos pensar, bueno, irreprensible entonces ahora en su relación con su esposa y después con sus hijos, o sea, en su área familiar, en su esfera familiar. Y entonces dice aquí, marido de una sola mujer. Algunos han entendido que esta expresión significa que el anciano solamente tiene que haberse casado una sola vez y no volverse a casar después de haber quedado viudo. Y entonces algunos entienden esta expresión de esta manera porque aparece esta misma palabra en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 9, donde habla de las viudas. Y dice así, lo leo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. Y aquí efectivamente la idea es que esta mujer, esta creyente viuda, quedó viuda en su edad mayor, en su edad adulta, y no se vuelve a casar. Y vive los años que le quedan por delante sola, como viuda. Y entonces dice el apóstol Pablo, a ella colóquenla en la lista de mujeres que tienen que ser ayudadas por la iglesia del Señor. Y como es la misma palabra que aparece aquí, entonces algunos entienden que lo que dice aquí es que el anciano tiene que haberse casado una sola vez en toda su vida. Pero también hay otra manera de entender este pasaje, este texto de la Biblia que hemos leído aquí, marido de una sola mujer, indicando que tiene que ser un hombre fiel en su matrimonio.
Y si eso fuese así, entonces estaríamos hablando de un hombre que cuida su matrimonio, que vela por su matrimonio y que no anda mirando a otras mujeres o pensando en otras mujeres o dejando a su esposa y teniendo otra mujer. Entonces estamos hablando de la pureza del matrimonio. Una dedicación por completo a su sola esposa, porque se debe solamente a ella y debe tener ojos y pensamientos solo para ella, porque el Señor le ha dado solo una esposa. Ahora, ¿por qué dice eso? Mire, mire lo que dice cómo eran los cretenses. Vamos a hablar un poquitito del ambiente que se respiraba en la isla, que era el ambiente natural de la época en que estaba escribiendo el apóstol Pablo. Fíjese que en la época en que está escribiendo el apóstol Pablo, los divorcios andaban a la orden del día. Las irregularidades matrimoniales andaban a la orden del día. Hombres tenían una y dos mujeres, dejaban a su esposa y se unían a otra, sin ningún inconveniente. Y entonces Pablo, viendo esa realidad, dice, no. El creyente, porque en realidad esto también, a propósito, un paréntesis, todo lo que se menciona aquí, no debemos de pensar de que es exclusivamente para los ancianos solamente, sino que en realidad es el estilo de vida del creyente en general. Y en otras partes de la Biblia se le insta al creyente, al pueblo de Dios, a vivir de la misma manera. Por lo tanto, no pensemos de que lo que estamos leyendo aquí, esto no es para mí, es solamente para mi hermano tanto y tanto, ellos son los ancianos, entonces en realidad ellos tienen que preocuparse de esto. No. Todo el pueblo de Dios tiene que preocuparse de esta misma enseñanza. Ahora bien, leo, versículo 10, lo leímos, pero lo voy a volver a leer. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidad, engañadores, mayormente de los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras. O sea, estas personas se introducen en la casa, y al introducirse en la casa, fíjese usted, desordenan la familia, causan problemas familiares, porque se introducen en la casa hombres contumaces. Esa palabra contumaz significa rebelde, que no se sujetan a nada, no respetan autoridad, no respetan nada, absolutamente nada. Y entonces se introducen en la casa ese tipo de personas. ¿Y a qué cree usted que se van a introducir en la casa? A preguntar cómo están, a preguntar cómo se llaman, cómo se sienten. Se introducen en la casa a causar problemas y problemas familiares. Mire lo que las hermanas mayores deben hacer. Voy a leer capítulo 2, versículo 4, dice, y que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Por qué las hermanas mayores deben enseñar a las jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos? ¿Por qué? Si es algo natural. Es algo, diríamos nosotros, hasta espontáneo que surge en una esposa, amar a su marido y amar a sus hijos. Pero pareciera ser que el entorno familiar estaba siendo minado, estaba siendo echado a perder. Pareciera que ya no habían familias que realmente amaran a sus maridos y que amaran a los hijos. Y pareciera que el hogar estaba siendo dejado de lado.
Y entonces Pablo, viendo esa realidad, dice, el anciano debe ser marido de una sola mujer. O sea, tiene que tener un matrimonio bien constituido, donde, mi parecer, no corresponde ni el divorcio, ni el adulterio, ni la fornicación. Se debe, en fidelidad, a aquella con la cual se ha unido, hasta que la muerte lo separe. Y se debe a ella, mientras ella es viva. Pero también dice, y tenga hijos creyentes. Esa palabrita creyentes habla de una palabra, viene en realidad de la palabra pisteus, que habla de fe. Entonces, la traducción correcta, según lo entendido, nos dicen a nosotros que debería ser que tenga hijos fieles. O sea, que si uno le encarga algo, los hijos lo cumplan, lo obedezcan. Y entonces estamos hablando aquí de que tiene que tener a los hijos bajo sujeción, bajo control. Los hijos tienen que reconocer y someterse a la autoridad del hogar que Dios ha establecido en el hombre, en el varón. Por lo tanto, aquí estamos hablando de que tiene que tener hijos que obedezcan, que se sujetan, que reconocen en su padre la autoridad, y en este caso en el varón. Y por eso dice que tenga hijos fieles, podríamos decir, o hijos que se sujetan, y que no estén acusados de disolución, ni de rebeldía. Y la palabra aquí, acusado, significa que estén bajo el dominio, que los controle la disolución. La palabra disolución, fíjese usted, significa una persona libertina, una persona que no ahorra, sino que muy por el contrario, una persona que derrocha todo. Y entonces, donde se utiliza esa palabra, fíjese usted que es en la historia del hijo pródigo, donde el hijo pródigo pide lo que según él era su parte y el padre se la da y dice ahí que vivió perdidamente. Esa es la misma palabra, disolución, derrochar. O sea, vivió derrochando todo lo que él, según él, le pertenecía y que el padre le dio. Lo derrochó todo, vivió sin importarle nada. Se descontroló. Es como un vehículo sin freno. Nada lo frena. Y vive sin importarle nada. Y entonces dice aquí, los hijos de él no deben ser así. Los que están bajo la autoridad del padre no deben ser así. Hijos sin freno, hijos sin control, descontrolados al máximo, donde no respetan nada. Y fíjese que habla ahí, dice, acusados de disolución ni de rebeldía, insubordinados, que no obedecen, que no se colocan bajo las órdenes de nadie, no reconocen ninguna autoridad, pero nada. Salen cuando quieren, llegan cuando quieren, llegan en el estado que quieren y no respetan nada en el hogar. Entonces dice Pablo, el anciano no debe permitir eso. Sus hijos no deben ser así. ¿Cuáles hijos? Los que están bajo su autoridad, los que están bajo su hogar, bajo su casa. Pero sigue avanzando. Y mire cómo comienza el versículo 7. Porque es necesario que el obispo, y ahora, mire, intercambia la palabra obispo con anciano del versículo 5. El versículo 5 dice anciano, el versículo 7 dice obispo, refiriéndose a la misma persona. Por lo tanto, es un error pensar que tiene que haber solo un pastor, como lo hay en algunas partes, y solo un obispo que se encarga de otras cosas diferentes a las que ve el pastor. Y un grupo de ancianos que se dedica a otras cosas diferentes.
y tienen establecido ahí ciertos rangos. No, no, no. Obispo, pastor, anciano, la misma persona. Muy bien, pero mire, quiero enfatizar esto, porque es necesario. Es necesario, hermano. Esta palabrita necesario, se las voy a leer donde aparece, para que nos demos cuenta lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Voy a leer Juan. En Juan aparece. Aparece en muchas otras partes, pero voy a leerla en Juan. Mire, Juan capítulo 4, versículo 3. La historia es muy conocida de la mujer samaritana, pero el capítulo 4, versículo 4 habla del Señor Jesús y dice, y le era necesario pasar por Samaria. Lo que quiere decir aquí es que el Señor Jesucristo no iba a tomar el camino que normalmente los judíos tomaban para no entrar a Samaria. Y ignorar Samaria, hacer una U, saltarse Samaria y llegar a Judea. Estando en Galilea, llegar a Judea, no pasaban por Samaria, si yo seguía el camino recto, Galilea, Samaria, Judea, no, los judíos, Galilea, una U, pasaban por el Jordán, por Perea y Judea. Y no pasaban por Samaria. Bueno, el Señor dice, no, yo tengo una necesidad. Es algo imperioso. Es un deber que yo pase por Samaria. O sea, el Señor se sentía comprometido en pasar por Samaria. ¿Dónde más aparece esta palabra? Capítulo 3 ahora, en la conversación que tiene con Nicodemo, fíjese usted. Mire, dice así, capítulo 3, versículo 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿A quiénes de nosotros se le ocurriría decir que no importa que no nazca de nuevo, señora? Igual puede ir al cielo si no nace de nuevo. Yo creo que ninguno verdadero creyente diría eso. Bueno, aquí utiliza la misma palabra. Os es necesario nacer de nuevo. Por lo tanto, esa necesario no es opcional. No es algo si lo considero o no lo considero. Es algo que tiene que estar presente. Y entonces dice, porque es necesario, es un deber, es de gran importancia que el obispo, y mire lo que dice, sea irreprensible. Otra vez la misma palabra. Sea irreprensible. Y ahora va a unir esta expresión irreprensible en sus labores, en sus quehaceres. Ya ahora no en el entorno familiar, sino que ahora en cómo él se desenvuelve, en las cosas que él hace. Y entonces dice, como administrador de Dios. Y la palabra administrador significa uno que el dueño de casa, fíjese que la palabra administrador significa mayordomo en realidad. Y entonces en la antigüedad el dueño de casa llamaba al mayordomo, que era el esclavo de más confianza. Era el esclavo en el cual el dueño de hogar podía descansar con tranquilidad, en que realmente iba a cumplir las tareas que el dueño de casa le encargaba. Y entonces el dueño de casa no es que iba a estar ahí vigilando, mirando, a ver si cumple o no cumple, poniéndoles pruebas, a ver si la hace o no la hace. No, no, no. Era un hombre, el dueño de casa era un hombre en que descansaba en el mayordomo. Y entonces aquí se habla del anciano, del obispo, como administrador, irreprensible en la administración de la casa de Dios, que es la iglesia. Entonces, mis queridos hermanos, Dios ha delegado
en los ancianos la administración, el llevar a cabo las cosas que Dios ha establecido para el pueblo de Dios. Y yo debo de reconocer, hermano, que Dios ha establecido a los ancianos como administrador. Y el pueblo de Dios tiene que reconocer a esos hombres que realizan esa función, que cumplen esa tarea, que se desvelan por esa tarea, por administrar de la mejor manera posible. Y gastan su tiempo en esa administración, invierten horas y horas administrando de la mejor manera posible en medio del pueblo de Dios. Y que se desgastan. La vez pasada dijimos, y lo vuelvo a decir, el anciano, el obispo y el pastor es el oficio, es el servicio más duro que puede tener un creyente. Es el oficio más duro. Uno que ministra va y enseña la palabra de Dios y se va a su lugar de origen. O si enseña en la iglesia donde él está en comunión, va, se levanta, enseña la palabra de Dios y se sienta. Pero el anciano no. Tiene que estar preocupado de mil y muchas otras cosas más. Y tenemos que reconocer, hermanos, que los ancianos que el Señor ha puesto, que ha levantado por su espíritu, merecen esa consideración por parte del pueblo de Dios. Pero sigamos avanzando. Dice, es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Y ahora va a decir varios no. Y estos no significan que en ningún punto, de ninguna manera, es un no, mire, un no rotundo. Es como decir, pero por ningún motivo. O sea, no debe, el anciano no debe argumentar, es que mire, yo hice esto porque yo ya no aguanté más. No, aquí dice no. Y no significa, pero por ningún motivo. No utilice ningún motivo para que actúe de manera soberbia, de manera iracunda, de manera que sea uno que se entrega al vino, de manera que sea pendenciero, que sea codicioso de ganancias deshonestas. No utilice, no se apoye en ningún argumento, en nada para decir, es que no pude y tuve que actuar de esta manera. Este no significa, pero por ningún motivo y de ninguna manera. No con mayúscula, diríamos. Un no rotundo. ¿Qué es lo que es no? Soberbio. Esa palabrita habla de un hombre arrogante, de uno que quiere hacer valer solo su voluntad, sin importarle lo que opina los demás, y quiere llevar a cabo y adelante solo lo que a él le parece que debe hacerse, y lo hace y lo defiende y lo lleva a cabo y no descansa hasta cumplir lo que él quiere que se cumpla. Entonces, eso habla de un hombre que es capaz de pasar por delante, sin importar a quién pueda atropellar, con el propósito de llevar adelante sus planes, sus ideas. Y entonces dice, un anciano no soberbio, no iracundo. Iracundo, fíjese usted, que se refiere a una persona propensa al enojo, a la ira. La ira, a diferencia de que uno se enoje así, ya bueno, se le pasa, o a veces a uno se le nota su disgusto. No es esa palabra aquí, sino que aquí es la palabra de uno que explota, uno que no se le puede decir nada porque al tiro se sulfura, se pone rojo y empieza a alzar la voz y explota y revienta y no hay quien lo controle. Se descontrola por completo.
No sé si usted conoce a alguien así. Que aunque usted le diga las cosas de buena forma, de buena manera, se descontrola por completo. Un anciano así, dice, no, el apóstol Pablo. Un anciano en el cual a alguien no se le puede acercar y decirle algo. Porque si le dice algo, revienta, explota. Y no haya esa confianza entre la oveja y el pastor donde la oveja le pueda ir y decir, oiga hermano, mire, me parece que... Y que no se le pueda decir nada. En una oportunidad, un hermano le dijo a otro hermano que era anciano, ambos, le dijo una cosa a otro hermano que era anciano, y como decimos un buen chileno, al dio Troya. Se descontroló al máximo. Gritaba y no podía entender cómo era posible que le hayan dicho eso. Y no lo aceptó. Y nunca lo aceptó. Un anciano así no. No, dice. No dado al vino. Y fíjese que este no lo hemos dicho y por eso lo enfatizo, no hay motivos para actuar de esa manera. No hay motivos. Aunque tenga razón, dice no, no se puede actuar así. Y dice, no dado al vino. Y no dado al vino significa, la palabra dar significa aquí regalo, es como el don de gracia. Entonces la idea aquí es que el anciano no debe entregarse como él, como persona, regalarse al vino. Que el vino de tal manera que lo absorba, que lo atrape enteramente, que el vino sea el que domine esa vida. Y entonces dice aquí, el anciano no tiene que ser uno, que el vino lo controle, que el vino lo domine, que no pueda ser posible que no tenga acceso al vino, que se moleste por no tener acceso al vino, que el vino lo controle de tal manera de que todos los días tenga que a lo menos tener una copita de vino. Yo sé que hay hermanos, fíjese usted, y una vez contaba, y voy a contar lo que contaba un hermano contaba una vez que habían hermanos que normalmente tienen la costumbre de tomarse una copita de vino en el almuerzo, según lo que coman, y dice, aquí lo que quiere decir, lo explicaba así, decía, ¿qué pasa si un día en el almuerzo no hay vino? Entonces ese hermano no va a almorzar hasta que le traigan su copita. O va a encontrar malo el almuerzo porque no tuvo acceso a su copita. No dado al vino. O sea, que no dependa de eso. Que no se dé a eso. No puede ser. No puede ser, hermanos, que aunque algunos estén acostumbrados a lo que acabo de mencionar antes, a almorzar con algo y de repente invitan a un creyente que a lo mejor es débil en esa área y no quiere, y el hermano no dé un paso al costado en cuanto a su voluntad de querer participar del almuerzo con una copa y no sea capaz de decir, no, en esta oportunidad no. Por amor a mi hermano o por lo que sea, no. Bueno, aquí la idea es que este creyente no se separa, es amigo inseparable del vino. Fíjese aquí que no dice borracho, sino que dice que no pueda dejar la copita, que no se separe de la copita. Hay algunos hermanos que dicen, bueno, pero si uno sí puede tomar, total no hay que embriagarse. Bueno, aquí no dice eso, aquí dice que no sea amigo del vino. Esto antecede a emborracharse, cosa que todos, me imagino, estaremos de acuerdo, pero esto antecede a eso. Lo antecede.
Y algunos argumentan, como Pablo le dice a Timoteo que tome un poquito de vino, claro, pero le dice a causa de sus enfermedades, de su malestar. O sea, el vino era reconocido muchas veces como un instrumento de medicamento, pero en el día de hoy existen varios medicamentos que reemplazan ese medicamento en la antigüedad. Por lo tanto, argumentar eso ahora pareciera que no es la idea. Muy bien. Voy a quedar al debe, parece, solamente unas pequeñas palabras para nuestros amigos que nos acompañan y que no tienen al Señor. Hay personas que se entregan por absoluto al vino. Y ese es un pecado más de muchos otros pecados que puedan estar cometiendo en el cual se enseñorea de cada uno de ustedes. Pero Cristo Jesús vino al mundo, dice, para buscar y salvar a los perdidos. Y el pecador perdido como usted, y como lo éramos muchos de los que estábamos aquí, nos dimos cuenta que el Señor bajó del cielo a morir por nosotros en la cruz. Si usted creyera en esta tarde, amigo, si usted se volviera a Cristo, reconociera que Cristo dio su vida por sus pecados para salvarle a usted, recibiera esa verdad en la simpleza de la fe genuina. No tiene que hacer un sacrificio, tiene que entender esta verdad y creerla de corazón sincero. Cristo le salva. Cristo, quien está vivo, porque murió y resucitó y ahora está a la diestra de Dios Padre y está vivo. Cristo le salva y quiere ser su Salvador. Vuélvase a Cristo, dígale que le salve. Muy bien, vamos a orar al Señor. Nuestro Dios, nuestro Padre, queremos darte las gracias por tu palabra, nuestro Dios, porque nos damos cuenta que son las santas escrituras, provienen de ti, y tú eres un Dios santo, y nos has dejado tu palabra que nos enseña a vivir en santidad, y quiere que practiquemos la santidad. Y te damos las gracias, nuestro Dios, porque tú has llamado a hombres a este servicio de ser ancianos, obispos y pastores. Y te has preocupado de levantar a estos hombres por tu espíritu, para que se encarguen del pueblo de Dios siguiendo tus instrucciones. Y Padre, queremos rogarte por ellos, para que tú les sigas sosteniendo, para que tú les sigas fortaleciendo, nuestro Dios, para que tú les sigas animando, a pesar de las circunstancias difíciles que muchas veces viven. Sosténles, nuestro Dios, anímales, guíales, fortaléceles y guárdales también del enemigo y de los que se levantan en contra de ellos. Y a nosotros, tu pueblo, ayúdanos para reconocerles y tenerles como dignos de doble honor, porque sirven a tu pueblo. Pero también pensamos en aquellos amigos que no tienen a Cristo. Padre, permite que puedan volverse a ti. Permite que puedan ver con claridad a tu Hijo, el Salvador. Dejamos estas cosas delante de ti agradecidos en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén.